So, good morning from the South Pole. Buenos días del Polo Sur. All right. So, we are the two 2015 IceCube Winterovers, Erik Beiser and Stephan Richter, talking to you this morning. Somos los Winterovers, es decir, las personas que se quedan durante el invierno en la Antártida. Mi nombre es Erik y mi compañero es Stephan. So on the second slide, you can see the two of us. Stephan is on the left and Erik is on the right. Bueno, esa es una fotografía de nosotros dos. Yo soy el que está a la derecha y mi compañero es el que está a la izquierda. So we are spending the winter at the South Pole Station, working for IceCube, here with about 45 other people throughout the winter. Estamos aquí trabajando para IceCube y estamos junto a otras 45 personas que se quedan aquí durante el invierno. Should we go to the next slide? Where we can, the picture you see is from the summer, so it was much warmer and we didn't have to dress that warmly. La fotografía es del verano, así que hacía mucho más calor y no nos teníamos que vestir con tanta ropa como ahora. Yeah. Okay. Going to the third slide with the hand. Okay, so now we have a few slides to try to get to what IceCube is actually seeing or looking for. Tratamos de mostrarles lo que IceCube está viendo en realidad o está buscando. So the first one is just a normal photograph of a hand in the visible light. So when you compare that to the next slide, la primera imagen es una fotografía común y corriente de una mano, y cuando se compara con la presentación siguiente, which is in the X-rays, you see quite a bit of difference. So we see two pictures in two different wavelengths of the electromagnetic spectrum. Que es una placa con rayos X. Entonces podemos ver que son dos imágenes diferentes del espectro electromagnético. And you can do this, you can keep going with that and look at various wavelengths, for example on the third and the fourth slide, which is an MRI picture and an infrared picture. Y podemos seguir comparando y vamos a encontrar cosas diferentes, como por ejemplo en la tercera y cuarta imagen que hay una fotografía de una tomografía. So you see, in different wavelengths, you can see or you can learn different information about the same object. And what is true for any human hand is also true for the universe. En diferentes longitudes de onda se pueden aprender diferentes cosas acerca de los mismos objetos, y lo mismo que se puede aplicar a una mano también se puede aplicar al universo en general. Okay. So on slide 7, you can see when you look at, for example, a nebula in our galaxy, in different electromagnetic wavelengths, you can see a vastly different picture. En la imagen número 7 se ve lo que se ve, por ejemplo, cuando miramos una nébula, que es también una longitud de onda diferente y un espectro electromagnético diferente.
Okay. So now with IceCube, we're trying to get an entirely new picture of the universe by not looking at electromagnetic waves, but by looking at neutrinos. Con IceCube lo que estamos tratando de hacer es encontrar imágenes completamente diferentes, no buscando en la esfera electromagnética, sino tratando de ver los neutrinos. And since no one knows what this is going to look like, and we're just at the beginning, it's a very exciting time at the moment. Por ahora nadie sabe qué es exactamente lo que se va a ver, porque estamos recién empezando, pero estamos muy emocionados. So on slide number 8, there are some pictures of the IceCube detector at the South Pole. En la presentación número 8 hay imágenes del proyector de IceCube en el Polo Sur. So the picture at the top shows the overall area, and the picture in the lower right is our IceCube lab, which is about 1 kilometer away from the main station. La imagen a la derecha muestra el área general y la imagen a la izquierda muestra el laboratorio de IceCube, que está a una distancia de 1 kilómetro aproximadamente. So around the IceCube lab, we have 86 holes drilled into the ice between 2003 and 2010, and these are where our detectors are. Alrededor del laboratorio hay 86 hoyos en el hielo que fueron hechos entre el año 2003 y el 2010. So on the next slide, slide 9, it asks why the South Pole. En la próxima presentación nos hacemos la pregunta de por qué se eligió el Polo Sur para esto. So we are at the South Pole, so we have a very large volume of ice, which is necessary for how our detector works, and because we have the support of the main station for electricity, food, housing, etc. Estamos aquí porque el hielo es algo necesario para este experimento y también porque tenemos el apoyo de la estación que nos provee la electrónica necesaria. Okay, so on this picture you can also see the three-dimensional setup of the detector and how far beyond our surface it is. También pueden ver una imagen tridimensional y se puede ver qué tan lejos de nuestra superficie se encuentra esto. And what happens in order for us to see the neutrinos is that down deep there in the ice, neutrinos interact with the ice, and that makes it possible for us to see them. Lo que pasa para que nosotros podamos ver los neutrinos es que muy debajo del hielo, los neutrinos interactúan con el hielo y eso provoca que nosotros lo podamos ver. However, this interaction is extremely weak and rare, and that is exactly why we need such a big detector. So it is 1 by 1 by 1 kilometer. La interacción de los neutrinos es tan escasa y tan poco frecuente que es por eso que es necesaria una masa de hielo tan grande, que es 1 kilómetro por 1 kilómetro por 1 kilómetro. So the thing that makes the neutrinos difficult to detect is also very helpful when you look at the universe. Y entonces lo que hace que los neutrinos sean tan difíciles de detectar
es lo que es de ayuda, es de gran ayuda cuando uno se toma en cuenta, o sea, se para el punto de vista del universo. So since neutrinos barely interact, they also are not influenced by other material in the universe or by magnetic fields. They come directly from the source to us. Entonces, dado que los neutrinos interactúan tan poco con el universo, no se ven alterados por él tampoco. Entonces, en el trayecto que recorren, se modifican muy poco. So the information we can get through the neutrinos is very valuable since it's not changed during the travel. Claro, entonces la información que podemos adquirir nosotros de los neutrinos es muy valiosa, dado que no ha cambiado mucho en el trayecto que los neutrinos han recorrido. Okay, so on the next slide, you Entonces, en la should próxima see a diapositiva, video. entonces, en la próxima diapositiva deberían ver un video. Okay. Should I go? Yeah. Okay. So we don't see the video, but No vemos el I'll video, try to go with it. pero bueno. So what is it actually that IceCube sees? It is not the neutrino itself. Entonces, ¿qué es lo que IceCube realmente ve? No es el neutrino en sí. So as said, the neutrino interacts with the ice, so with an atomic nuclei in the ice, Entonces, el and neutrino en produces realidad... a secondary particle. Sorry. No, it's okay. Entonces, el neutrino en realidad interactúa con el núcleo atómico del hielo y... Sorry, could you repeat that last part, please? And when that interaction happens, it produces a secondary particle. Claro, entonces cuando esa interacción ocurre, se la toma como una partícula secundaria. Y genera esa And partícula these secundaria. particles that are produced are charged, and they are extremely fast. Entonces, las partículas que se generan tienen una carga y son muy rápidas. They're indeed faster than the relative speed of light in the ice. Entonces, en realidad son más rápidas que la velocidad de la luz en el hielo. And when that happens, there's an effect called Cherenkov radiation, which basically makes those particles glow a bit when they travel through the ice. Entonces se produce un tipo de radiación que es la que se refleja cuando las partículas pasan a través del hielo. And with all the little light detectors that we have in the ice, we can then see that light produced by those particles and also see their way through the ice. Entonces, ese espectro de luz que se produce en el hielo es visible para los sensores de IceCube. And then depending on the picture that you see in a video like this, you can determine the energy of the neutrino that we see, and also from the pattern you can see which type of neutrino it is. Claro, entonces, dependiendo de la imagen que el sensor capte, se determina qué tipo de neutrino es y la velocidad del neutrino. Collaboration is a worldwide project with over 300 physicists in 45 institutions in at least 12 countries.
Entonces, en la diapositiva del planisferio que veíamos antes, se detalla el proyecto de colaboración de IceCube, que conforma a más de 300 físicos en más de 12 países. Okay? Yeah. And by detecting neutrinos, IceCube looks to answer several big questions in physics, like the nature of dark matter and the properties of the neutrino itself. En la tarea de detección de neutrinos, IceCube busca encontrar la respuesta a muchas grandes preguntas del universo, tales como la creación de materia oscura y la naturaleza del neutrino. In addition to neutrinos, we also observe cosmic rays interacting with the Earth's atmosphere, which tell us other information that is very interesting. Entonces, los neutrinos no son lo único que detectamos acá, también interactuamos con otras fuerzas y nos dan otro tipo de información. And the rest of these are non-science, right? Mm-hmm. So that's about the bit of our science in the presentation. So here's some slides on life at the South Pole and how we got here. The next slide shows the airplane flight to the South Pole takes many hours. En la próxima diapositiva muestra el viaje que tiene que realizar un científico para llegar hasta IceCube y muestra cómo entre los vuelos y los otros trayectos esto lleva muchísimas horas. So to get to the South Pole from the United States, we fly to either Australia or New Zealand, and then from there we take an airplane to McMurdo Base in Antarctica, and then finally another airplane to the South Pole. Entonces, por ejemplo, de Estados Unidos tenemos que tomar un avión para Nueva Zelanda o Australia, y de ahí tomamos otro avión para la base en la Antártida, y de ahí se toma otro avión para la base en el Polo Sur. On our way to the ice in New Zealand, we also pick up our extreme cold weather gear, En which nuestro you can see on the viaje, next slide. en la parada de Nueva Zelanda, también levantamos la ropa que es para las temperaturas extremas que vivimos acá, que la van a poder ver en la próxima diapositiva. So on that picture on slide 13, you see the so-called big red, the very warm red jacket on the left side. Ahí en la foto podemos ver, por ejemplo, la campera esa gruesa que necesitamos para poder soportar la temperatura de acá. In addition, people going to the South Pole receive gloves, very warm boots, protection for the face, goggles, and so on. La protección necesaria incluye los guantes, los pantalones térmicos, los lentes, entre otras cosas que necesitamos. So on the next slide is a picture from inside one of the military aircraft planes to Antarctica. En la próxima diapositiva vemos a un grupo de personas viajando a la Antártida en uno de los vuelos. So you can see that these are cargo airplanes that take lots of cargo to McMurdo and the South Pole, as well as passengers. Como verán, es un avión de carga, entonces se lleva tanto pasajeros como carga necesaria, los suministros que necesitan en la Antártida. On slide 15, you can see some penguins. En la diapositiva 15 podemos ver a unos pingüinos. We see that we might see penguins at McMurdo Base on the coast of Antarctica,
but there are no penguins with us now at the South Pole. Estos pingüinos los podemos ver en la costa de la Antártida, cerca de la base a la que llegamos primero, pero acá, que estamos más cerca del Polo Sur, no se encuentran. The next slide shows a picture of the National Science Foundation building in McMurdo. La diapositiva que estamos viendo ahora muestra una imagen del edificio de la National Science Foundation, que es la Fundación Nacional de Ciencia de Estados Unidos, que está ahí en la base inicial de la Antártida a la que llegan primero. And as Erik said, the McMurdo station, which is the biggest station on the continent, is always the first stop when you go to the South Pole. Y como ven ahí, está en la estación McMurdo, que es la primera estación que ven a la que van las personas a la que llegan las personas que van a viajar al Polo Sur. Okay, the next slide. En la siguiente diapositiva. So usually after a day or two in McMurdo, the journey continues by a flight over the Transantarctic Mountains. Luego de un día o dos continúa el viaje por avión a través de las montañas árticas. Okay, which is a very beautiful flight over huge mountain ranges and glaciers. Yeah, as you can see. Que es un vuelo muy hermoso a través de cordilleras de montañas y mucho hielo. So on the next slide, 18, you can see a picture of the aircraft that takes us to the South Pole. En la siguiente diapositiva verán una fotografía de la nave, del avión que nos llevó al Polo Sur. Both of these pictures are taken at the South Pole. You notice the aircraft is not using wheels. It has to land on skis on the snow. Verán que en el Polo Sur en realidad no pueden tener ruedas los aviones, tienen que aterrizar en base a la velocidad en la nieve. En una especie de esquíes. On the next slide, 19, you can see the South Pole Station as it looks like when you get off the airplane. En la siguiente diapositiva verán cómo se ve la base en cuanto bajamos del avión. So all of those people just get off the plane with their bags and are entering the station probably for their first time. Todas esas personas con sus bolsos entrando por primera vez a la base. Inside the station, we have everything we need to do lots of our work. That's where we sleep. We have conference rooms, offices, a cafeteria, a gym, a greenhouse, etc. Es donde vivimos y tenemos nuestros dormitorios, cafeterías, hay viveros, todo tipo de oficinas, gimnasio, etc. Okay. Outside the station, there are several interesting places. Afuera de la base hay varios lugares interesantes. The most interesting, certainly the geographic South Pole at exactly 90 degrees south. El lugar más interesante sería el polo sur geográfico. So as you can see on slide 20, this spot is marked with a so-called pole marker. Como pueden ver en la diapositiva número 20. Sorry, could you please repeat that? So the geographic South Pole is marked by their so-called pole marker.
Oh, thank you. Se ve, hay una marca del polo sur geográfico, que es esa que ven ahí. The marker is designed by each year's winter overs and is revealed on January 1st every year. La cambian todos los años, esta señal, los winter overs, los que se quedan durante el invierno. La rediseñan. And we have to remark the position every year since the ice we're living on is moving about 10 meters per year. Y hay que volver a señalizar el polo sur geográfico porque el hielo se desplaza alrededor de 10 metros todos los años. And also on the picture you can see a very interesting light effect caused by ice crystals in the air. It's called a halo. También pueden ver que hay un halo en la fotografía, que es un efecto que se da debido a los cristales de hielo que hay en el aire. Okay. So next slide, 21, has some pictures of people walking from the main station to IceCube Lab. En esta diapositiva verán a personas caminando desde la base central hasta el laboratorio de IceCube. So IceCube Lab is about 1 kilometer away from the station, and it is marked with flags to help us find our way. El laboratorio queda a más o menos 1 kilómetro de la base principal y el camino está marcado con banderas. Both of those pictures were taken in the summer when the sun was up, but obviously when the sun goes down, the flags help us find our way in the dark. Esas fotografías fueron tomadas durante el día, pero cuando es de noche las banderas nos ayudan a encontrar el camino. So the next slide is a nice picture of IceCube Lab. Esta diapositiva muestra una fotografía del laboratorio de IceCube. So this is where all of the cables from the sensors in the ice come to. Acá es donde llegan los cables que están enterrados en el hielo. So on slide 23, you can see all the cables inside IceCube Lab. We have very many of them. Y en esta diapositiva verán los cables que hay dentro del laboratorio de IceCube, que son muchos. Okay. And how it looked like when they first built it, you can see on slide 24. Van a ver en la diapositiva 24 cómo se veía cuando fue recién construido. But all the cables outside the ICL are now buried under a lot of snow. Pero todos los cables que ahí están al aire libre hoy en día están enterrados bajo mucha nieve. So we get about 1 foot or so 30 centimeters of snow accumulation every year. Hay muchos metros de acumulación de nieve todos los años. And for example, for our detectors that are very close to the surface, this means we have to measure the snow height every year or multiple times, as you can see on slide 25. Y hay que medir la altura de la nieve para varias veces al año porque va variando. Hey, sorry to interrupt, but I want to make sure we have enough time to answer or ask questions.
maybe we could skip to slide 34 where we see some winter images and you can talk about what you've done this winter. Yeah. Did you get that? Okay. Okay. Dice que no tiene a la 34. Dice que tiene miedo de que no dé tiempo para responder preguntas. No, there. Yeah. Okay, so on slide 34 is a very pretty picture of IceCube Lab at night in the winter. En la diapositiva 34 van a ver una imagen del laboratorio de IceCube durante la noche en invierno. So of course here at the South Pole, nighttime lasts for about 4 or 5 months of darkness. Durante la noche... No, esta noche dura alrededor. La noche dura alrededor de 4 o 5 meses. Que es... que es lo que llamamos el lo invierno. que dura el invierno en el Polo Sur. So in this picture you can see the Milky Way and the Aurora Australis, which is very pretty. En esta imagen se puede ver la Vía Láctea y también la aurora austral, que es muy bonita. So on the next slide, 35, is a picture of the main station at the South Pole at night. En la siguiente diapositiva es una imagen de la base principal en el Polo Sur durante la noche también. So one thing you can do in the winter at the South Pole, you can see on the next slide. Algo que se puede hacer durante la noche en el Polo Sur, en invierno, es lo que se puede ver en la siguiente diapositiva. So for example, work in our greenhouse, which gives us at least a little bit of fresh food. Por ejemplo, trabajar en los invernaderos, que nos permite tener por lo menos algo de comida fresca. Another activity this winter you can see on slide 37. Otra actividad de este invierno que se puede ver en la diapositiva 37. So we had a Antarctic dart tournament this winter, and we actually made second place here at the South Pole. Tuvimos una competencia este invierno y aquí en el Polo Sur y obtuvimos el segundo puesto. Sorry, could you repeat competition? What type of competition you had? Oh, it was a tournament in darts against other stations on the continent. Fue una competencia entre distintas estaciones y bases dentro del continente. Si vemos las diapositivas en una, digamos, Okay. So on slide 38 is an example of the kind of picture we can take over the winter. La diapositiva 38 es un ejemplo de las fotografías que se toman en invierno. Both Stephan and I spent several occasions outside taking pictures of the stars and the aurora. También en muchas ocasiones lo que se hace durante la noche es tomar fotografías de las estrellas y de la aurora. Okay. And on this picture you can also see that we are indeed at the South Pole because the stars move parallel to the horizon. Esta fotografía prueba que realmente estamos en el Polo Sur porque hay las estrellas se mueven en paralelo al horizonte. Okay. Okay, so much from us. So we are happy to answer any questions you have. Bueno, eso es todo por ahora y estamos muy contentos si tienen alguna pregunta de responderles. Sí. Iniciamos con el surf de Rivera, atentos. Surf de Rivera.
Bien. Del mar, Jorge, ahora sí sí. Preguntan por aquí, ¿qué clase de experimentos realizan? Okay, guys, they want to know exactly what kind of experiments do you do there? Okay. Um, well, we're not really doing any experiments in the sense of what you do in physics classes in school, for example. No estamos realmente haciendo ningún experimento como el que uno se puede imaginar en un laboratorio normal. So Erik and I are mainly responsible that the detectors are working, and if something breaks, we're here to fix it. Erik y yo, nuestro trabajo o sea, estamos a cargo de que los detectores funcionen y si hay algún problema, a solucionarlo. Bien. So the raw data we collect here with the light sensors is sent north, and then people, for example, in medicine, analyze the data. Entonces, en realidad nuestro trabajo es realmente recabar datos crudos así y en realidad los enviamos, por ejemplo, al laboratorio en Madison, que ahí es donde lo analizan y sacan conclusiones. En una de las diapositivas mencionaron que tienen que hacer una corrección sobre la ubicación del mojón, del monumento al polo sur. ¿Cómo lo hacen? In one of the slides, you talked about having to relocate the South Pole mark every year. How do you do that? How do you calculate that? So in the summer season, a surveyor comes down and determines exactly where that year's South Pole is to be located. Entonces, una vez que en diciembre el sol se pone, hacemos los cálculos correspondientes para determinar dónde es que se encuentra ahora el polo sur. And once the point is located, we can simply pick up the marker from the ice's the old location and move it to the new location, and we have a little ceremony to reveal the new pole marker. Y bueno, cuando está determinado el punto, simplemente lo levantamos de donde está y lo llevamos a la nueva ubicación y tenemos una pequeña ceremonia para marcar el movimiento. Dos preguntitas más y terminamos. La primera, año a año entonces van obteniendo la localización del corrimiento del hielo. Eso les permite, ¿qué tipo de conclusiones se puede sacar con esa relocalización? Okay, so two more questions. One, each year you recalculate the movement of the ice in the Antarctica. What use do those calculations have? Like, which conclusions can you reach based on that movement? Do you mean for IceCube operations or in general? So for IceCube operations, it doesn't really. Oh, sorry. Yeah. No, sorry. Go ahead. Go on. I'll just answer both. So for IceCube operations, it doesn't really matter if the detector moves 10 meters further. But there are also, especially in the summer, glaciologists down here, or glaciologists. Bueno, en realidad, a los efectos de lo que es nuestro experimento en IceCube, nuestros datos, en realidad el sensor no importa que se mueva el hielo en general, no afecta eso. Lo que sí, en términos geográficos, en el verano vienen muchos geólogos para acá
Entonces a ellos en realidad sí les afecta más ese movimiento. Those people look at ice flow patterns all over the continent, and for them it is very important to understand how the ice moves. Entonces para ellos es muy importante saber cómo el hielo se mueve porque ellos buscan los patrones de movimiento del hielo a lo largo del tiempo. Ya es más, en realidad se relaciona más con su trabajo que con el nuestro. Una última pregunta. ¿Qué tipo de plantas cultivan? Okay, one last question. Which plants do you have in your greenhouse? We have quite a few different kinds of vegetables. We have a picture of a watermelon. We have a lot of cucumbers and tomatoes and lettuce. Tenemos bastantes tipos de verduras. En la foto se puede ver una pequeña sandía. Tenemos tomates, pepinos, lechuga. That's more or less it. We have a few other small things, but not a whole lot of things. Not everything will grow well in the greenhouse. Eso es más o menos lo que tenemos. Tenemos un par de cosas más, pero en realidad no da para mucho más. Y no todos crecen. Bueno, bárbaro, muchas gracias, porque habíamos identificado una sandía que es uno de las claro, una de las producciones más comunes acá en el departamento de Rivera justamente es la producción de sandías y nos pareció ver en una diapositiva. Bueno, muchas gracias. Okay, thank you very much. We asked because we thought we had seen a watermelon in one of the pictures, and watermelons are one of the most common crops here in the north of the country. Okay. Liceo de Guichón, correctamente, pero ¿por qué estudiar los neutrinos desde la Antártida? ¿Qué condiciones son las que se dan? Okay, we have one question here. I don't know if it's because I didn't listen to that part, but why study neutrinos from Antarctica? What are the conditions that help you in that place particularly? Okay. Yeah. Just go and find it. Yeah. So what you need to detect neutrinos is a very large amount of matter that is transparent to light. Bueno, lo que se necesita para detectar a los neutrinos es una cantidad muy grande de materia que se vuelva transparente cuando entra en contacto con la luz. And the cheapest way to get that, or basically to get that for free, is ice at the South Pole. Y la manera más barata o gratis de obtener eso es a través del hielo que hay en el Polo Sur. Thank you. Muchas gracias. No, Thank you. Estamos agradecerles a Erik Beiser, Stephan Richter, Okay, we want to thank you, Erik and Stephan. En especial a Megan Madsen, que ha estado fuertemente trabajando en esto, muy fuertemente. Also, we want to especially thank Megan because she has worked a lot in this. A su equipo, que está Also- Nils presente, Also, her team. We have Niels present there. a la National Science Foundation, que autorizó oficialmente para que el satélite estuviera a disposición para esta conexión. Also, the National Science Foundation, who officially authorized the satellite for this connection with the IceCube. Agradecer a Antel, We also que want to permite la conexión con las salas de Uruguay. thank Antel, who allows the connection with the Uruguay rooms. A Ceibal,
to Ceibal. A Reuna de Chile, que es la red académica chilena y que nos está ayudando muy fuertemente en todo esto. Also, Reuna from Chile, which is the academic network from there and helped a lot with this. A la red CUDI de México, que está presente con investigadores. To CUDI network from Mexico, who is also present with researchers from there. A la Universidad de Wisconsin, que aceptó el primer email para gestionar todas estas actividades. Also the University of Wisconsin, who accepted the first email to manage all these activities. A todas las salas, Liceo de Guichón, CERT de Rivera, Liceo José Pedro Varela, IFD de Salto, que están presentes, y alguna más que ahora no las estoy viendo. To all the rooms there in Guichón, José Pedro Varela, Rivera, Salto, and some other rooms which I'm not seeing right now. Y muy especialmente a Pilar Pérez, Guillermo Pierres y Martina Solari, nuestros intérpretes, que gracias a ellos podemos tener el contenido de todo esto. And very especially to Pilar Pérez, Martina Solari, and Guillermo Pierres, who are our interpreters today and help us get these contents. Muchas gracias a todos. Hemos formado comunidad en Latinoamérica y Antártida y Estados Unidos en esta actividad. Muchas gracias a todos.